Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la neumonía aplicado a la pediatría. Vamos primero con la definición. La neumonía es una enfermedad infecciosa e inflamatoria aguda de los pulmones. Su principal característica es la presencia de un infiltrado de exudado inflamatorio a nivel del espacio alveolar y que también puede llegar a ocupar el espacio de la vía aérea. También este infiltrado puede llegar a introducirse en lo que es el espacio intersticial e inclusive puede llegar hasta la pleura pulmonar y meterse en el espacio pleural. Las principales causas de la neumonía son, como ya lo mencioné, infecciosas. Las más frecuentes son las virales y también las bacterianas en la población pediátrica, aunque también pueden ser producidas por una etiología como un hongo o un parásito. Ahora, hablando un poco más a profundidad de la etiología, encontramos que en la pediatría se dividen las etiologías de la neumonía por edad, porque no en todas las edades las mismas etiologías son igual de frecuentes, sino que va cambiando. Por ejemplo, en el recién nacido, que tiene menos de 7 días de nacido, es decir, en el recién nacido temprano, las bacterias que más causan neumonía son las que se encuentran en el canal de parto de la madre, en el canal del parto. Entre ellas encontramos que la más frecuente es el estreptococo del grupo B, pero también hay otras como la Listeria monocytogenes, como la Escherichia coli y la Klebsiella. Estas son las más frecuentes en la neumonía del recién nacido temprano. Ahora, la cosa cambia cuando el recién nacido es tardío, que tiene más de 7 días. Aquí las bacterias van a cambiar, ya no van a ser las del canal del parto, sino que ya va a entrar a jugar aquí el Streptococcus pneumoniae, va a entrar a jugar el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, van a ser las tres principales. Ahora, ya en el lactante, en el bebé que tiene de 6 meses a 2 años, van a pasar a tener mucha frecuencia la etiología viral. Y entre los virus, los más frecuentes, o el más frecuente, es el virus sincitial respiratorio, aunque también está, por ejemplo, el adenovirus, también está, por ejemplo, el rinovirus y el virus de la influenza. Ahora, cuando el niño está un poco más grande, ya entre los 2 y los 5 años, las causas virales seguirán siendo frecuentes, aunque también entra el Streptococcus pneumoniae otra vez a entrar en juego como uno de los más frecuentes. Y no lo hace solo, sino que también lo hace junto con el Haemophilus influenza de tipo B. Ahora, en el niño ya que crece un poco más de los 5 a los 13 años, ya en este grupo están los preadolescentes también, de los 5 a los 13 años. Aquí sigue siendo frecuente el Streptococcus pneumoniae, es el que más se encuentra en las diferentes edades. Pero también entran a jugar un tipo de gérmenes característicos de esta edad, que son los atípicos. Y entre ellos el más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. Ya en el adolescente, ya son mucho más parecidos a los que infectan en el adulto. Entonces, ¿cuáles son las etiologías características del adulto de la neumonía? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus. Ahora, hablando aparte de los inmunodeprimidos, también es importante corroborar si en un paciente inmunodeprimido pediátrico no hay infección por un microorganismo oportunista. Estos microorganismos oportunistas, por ejemplo, uno de los más frecuentes es el citomegalovirus. Y hay otro de tipo fúngico, que es una infección fúngica que se conoce como el Pneumocystis jirovecii, que también es un germen oportunista. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que existen signos y síntomas que no son tan específicos de la neumonía, pero que sí se pueden presentar en cualquier paciente que tenga neumonía. Pero, ¿por qué digo que no son tan específicos? Porque se pueden encontrar en cualquier otro proceso infeccioso diferente a la neumonía o en otra patología. Y esos son, por ejemplo, la tos, la presencia de rinorrea o goteo nasal y la presencia de fiebre.
que de hecho la fiebre es un signo que puede estar en cualquier proceso infeccioso y que inclusive ni siquiera en algunos pacientes neonatos se presenta en la neumonía, puede aparecer sin fiebre en algunos neonatos. Ahora, aquellos signos que sí son específicos de la neumonía son, por ejemplo, aquellos que son resultados de un aumento del trabajo respiratorio para aumentar la cantidad de oxígeno que le va a llegar a los tejidos. Entonces, estos signos de aumento del trabajo respiratorio son, por ejemplo, la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria. También encontramos acá los tirajes intercostales y el aleteo nasal. Ahora, también hay otros que también siguen siendo bastante específicos de la neumonía, pero que ya no son originados por el esfuerzo respiratorio, sino que se escuchan a la auscultación. Y esos son los crépitos, que también son bastante característicos de la neumonía. Ahora, también hay otros que no se escuchan en la auscultación, que también son importantes y bastante característicos, que son los signos de consolidación. Esos signos de consolidación son los que se originan porque hay una cantidad de contenido purulento en el parénquima pulmonar que hace que las vías respiratorias se encuentren tapadas, y eso se le conoce como consolidación. Esos signos de consolidación son, por ejemplo, a la percusión, el aumento de la matidez pulmonar o la presencia de matidez pulmonar, porque en los pulmones no se debe escuchar matidez. Eso indicaría consolidación. Y otro signo importante de la consolidación ya se encuentra en la palpación del tórax, donde vamos a encontrar un aumento de las transmisiones de los ruidos vocales, lo que se conoce como frémito vocal, que como las vías respiratorias tienen ese contenido que puede ser purulento, eso hace que a través de ese contenido sea más fácil que se transmitan los ruidos de las vibraciones vocales. Ahora, hay signos que ya nos indican gravedad, y principalmente es uno de ellos, de todos los que le mencioné, que son los tirajes intercostales, que el paciente ya está realizando un esfuerzo mayor para oxigenar los tejidos. Y hay otros signos que son peores aún que los tirajes, pero ya son signos predictores de mortalidad que nos deberían hacer apurar los manejos y el abordaje aún más en este paciente. Y esos signos predictores de mortalidad pueden ser, por ejemplo, la cianosis, la presencia de aleteo nasal y la presencia del quejido respiratorio. Ahora, en cuanto al diagnóstico, existen muchos casos en los que el diagnóstico puede ser clínico en la neumonía pediátrica, pero solamente en aquellos pacientes que tienen una neumonía leve. Ahora, existen diversos estudios de laboratorio que nos pueden ser de utilidad, pero estos se reservan solamente para aquellos pacientes que tienen algún signo de gravedad o que tuvieron que haber sido ingresados intrahospitalariamente. Ahora, tenemos, por ejemplo, el hemograma completo, que nos puede ayudar a diferenciar entre una etiología viral y una etiología bacteriana. Por ejemplo, si fuera una etiología bacteriana, en el hemograma completo nos debe salir leucocitosis con predominio de neutrófilos, es decir, con neutrofilia. Y si fuera una etiología viral, en el hemograma nos va a salir una leucocitosis, pero con predominio linfocitario. Ahora bien, puede que los linfocitos estén muy disminuidos cuando el origen es viral. Entonces recuerden, en el origen viral los linfocitos pueden estar muy disminuidos o muy aumentados. Ahora, otro estudio es el frotis nasofaringeo. En este estudio vamos a poder identificar si hay presencia de algunos virus causantes de neumonía, como el virus sincitial respiratorio y el virus de la influenza. Esto va a ser de utilidad porque al identificar tempranamente la presencia de estos virus, podemos irnos más por el lado de pensar de que el origen es viral y no realizar de pronto estudios imagenológicos. No va a ser necesario tampoco el manejo antibiótico empírico, porque ya sabemos que la causa es viral. Ahora, cuanto a los reactantes de fase aguda, estos estudios se utilizan principalmente para definir la progresión de la enfermedad, o sea, saber cómo la progresión de la enfermedad va yendo en el tiempo. Los principales son la proteína C reactiva o PCR, la procalcitonina o PCT y la velocidad de sedimentación eritrocitaria o BSG.
Entonces, estos no nos van a indicar etiología, sino que nos van a ayudar a predecir cómo va evolucionando la enfermedad. Ahora, también hay otro estudio conocido como el hemocultivo que nos va a permitir saber si hay bacterias en la sangre, es decir, si hay presencia de sepsis. Ahora, si nos dimos cuenta que hay presencia de sepsis, ya sea porque hicimos este hemocultivo o porque el paciente, su clínica es de un paciente tóxico que claramente ya puede estar presentando una sepsis, vamos a tener que realizar otras pruebas que son pruebas de función a órganos diana que se pueden dañar cuando hay sepsis, como las pruebas de función hepática y las pruebas de función renal. Y también debemos asegurarnos de solicitarle a todo paciente una bioquímica sanguínea completa con su glucosa y sus electrolitos. Ahora existe otra prueba importante que es la serología. La serología la vamos a utilizar no en todos los casos, sino cuando hay sospecha de gérmenes atípicos. Recordemos que el germen atípico que les mencioné, que era más frecuente, que se presenta de los 5 a los 13 años, es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, cuando estamos en este rango de edad, se recomienda hacer una serología para ver si hay presencia de este. Esta serología debe ser de forma seriada y con una diferencia de una semana en cada prueba. Esto para ver si hay presencia de seroconversión, que es cuando un anticuerpo para una bacteria pasa de estar negativo a estar positivo. En este caso es el anticuerpo IgG para el Mycoplasma pneumoniae. Ahora, en cuanto al cultivo de secreción, este se reserva para aquellos pacientes que han tenido antecedentes de exposición a tuberculosis o que tenemos una duda en el diagnóstico de si puede estar presentando también una tuberculosis. Ahora, el cultivo de secreciones en el adolescente o en el niño que ya está un poco crecido se puede hacer con un cultivo de esputo. Ahora bien, en el niño más pequeño no es recomendable tanto el cultivo de esputo, sino que lo más recomendable es hacer un cultivo de jugo gástrico, ya que la mayoría de secreciones que estos niños producen, como ustedes sabrán, se las suelen deglutir. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, el más importante, bueno, vamos a hablar primero de a cuáles pacientes le vamos a hacer estudios de imagen. Principalmente aquellos pacientes que tienen signos de gravedad, también aquellos pacientes que no responden al tratamiento o que presentan un cuadro clínico recurrente, o para descartar otras causas o otras alteraciones, como por ejemplo la presencia de un cuerpo extraño o la aspiración de un cuerpo extraño. El estudio imagenológico más importante en la neumonía es la radiografía de tórax con proyección anteroposterior. En este estudio vamos a tener diferentes resultados. Los más clásicos de la neumonía son, primero, la consolidación, que es más sugestivo de un origen bacteriano, y la presencia de infiltrado, sobre todo infiltrado intersticial, lo cual indica que el origen en realidad es viral. Ahora, también tenemos la ecografía transtorácica, que la vamos a utilizar no en todos los casos, sobre todo cuando sospechamos de un derrame paraneumónico pleural. Y también tenemos la TAC de tórax, que se va a utilizar principalmente en aquellos casos donde ya estamos sospechando de la presencia de complicaciones serias de la neumonía. Complicaciones como cuáles, por ejemplo, la presencia de un absceso pulmonar o la presencia de neumonía necrotizante. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Vamos a empezar hablando de aquellos pacientes que no presentan ningún signo de gravedad. En este caso, el manejo va a ser ambulatorio. El manejo lo vamos a realizar principalmente con amoxicilina a una dosis de 90 miligramos por kilogramo de peso al día durante 5 días. Y la fiebre la podemos tratar utilizando acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, pero no al día, sino por dosis, porque se le van a pasar varias dosis al día.
Es diferente a lo que decimos acá con la amoxicilina, que son 90 miligramos por kilogramo día. Es decir, que en todo el día se le van a pasar esa cantidad de medicamento. En cambio, en el caso del acetaminofén, que es 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, significa que en cada dosis se va a pasar esa cantidad de medicamento y que el medicamento se va a pasar varias veces al día, de cada 4 a 6 horas. Ahora, también es importante decirle al paciente que debe mantener un abundante consumo de líquidos. Y por último, debe consultar a las 48 a las 72 horas. Cuando el paciente consulta dentro de las 48 a las 72 horas, tenemos que verificar si ha existido presencia en todo este tiempo de algún signo de alarma, como por ejemplo lo pueden ser la cianosis, los tirajes o el quejido respiratorio. Si ha habido presencia de algún signo de alarma como los que acabo de mencionar, se debe hacer un ligero cambio en el tratamiento. Ya no le vamos a pasar amoxicilina sola, sino que la vamos a unir con un inhibidor de las beta-lactamasas. En el caso de la amoxicilina se mezcla con el clavulanato y se pasa a la misma dosis de 90 miligramos por kilogramo de peso al día. Y vamos a hacerle una radiografía de tórax de control al paciente. Y si estamos en un centro de baja complejidad, tenemos que remitir al paciente a un centro de mayor complejidad porque ya nos está empezando a presentar un cuadro de neumonía grave. Cuando es neumonía grave, ya tenemos inmediatamente que referir si estamos en un centro de baja complejidad. Tenemos también que administrar oxígeno. El oxígeno se puede administrar mediante cualquier dispositivo que tengamos disponible. Puede ser, por ejemplo, una cánula, una mascarilla simple o una mascarilla tipo Venturi. También debemos administrar antibióticos. El antibiótico que se utiliza como primera línea es la penicilina cristalina a una dosis de 200.000 unidades por kilogramo al día, y esto se va a dividir en 4 dosis, en un solo día 4 dosis, y se va a dar durante 7 días. Otra cosa es que, por ejemplo, si el paciente no tiene la vacuna al día contra el Haemophilus influenzae de tipo B, debemos también administrar ampicilina a una dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso al día, dividido también en 4 dosis, y se va a dar también durante 7 días. También se debe administrar hidratación intravenosa según los requerimientos individuales de cada paciente. El manejo cambia cuando el niño es menor de 2 meses, porque en esta edad las bacterias más frecuentes son las que se encuentran en el canal del parto, como ya yo les hice mención en las causas. Cuando el niño es recién nacido, es más probable que la neumonía sea causada por una bacteria que está en el canal del parto de la madre. Ahora bien, en el canal del parto encontramos bacterias que son o bien gram positivas o también pueden ser gram negativas. De las que están ahí, las que son gram positivas son el estreptococo del grupo B y la Listeria monocitógenes. Y las que son gram negativas son la E. coli, la Klebsiella y la Chlamydia trachomatis. Entonces, tenemos que usar un tratamiento farmacológico con antibióticos combinados que cubran tanto gram positivos como gram negativos. Para cubrir los gram positivos se debe utilizar la ampicilina 50 miligramos por kilogramo de peso dosis, es decir que en cada dosis vamos a dar esa cantidad y la vamos a dar cada 6, 8 o cada 12 horas. Y para cubrir los gram negativos se utilizan los aminoglucósidos. Los que más se utilizan en la práctica clínica para este tipo de pacientes son la gentamicina, que se utiliza una dosis de 4 miligramos por kilogramo al día cada 24 horas. En este caso no es cada dosis, sino al día. Es decir, que esta cantidad, esos 4 miligramos por kilo, es el total que se va a pasar en el día completo. En cambio, en el caso anterior de la ampicilina, le dije que era por dosis, que en cada dosis se va a pasar esa cantidad de medicamentos. Tienen que tener claro esa diferencia cuando hablan de
farmacología dentro del contexto de la pediatría. Y el otro aminoglucósido es la amicacina, que se va a pasar a una dosis de 15 miligramos al día, también cada 24 horas, al igual que la gentamicina. Ahora bien, cuando el paciente, además de tener una neumonía, tiene una neumonía que está presente junto con una conjuntivitis, eso va a cambiar la cosa porque nos va a indicar directamente cuál es el microorganismo que causó la neumonía, que en este caso sería la Chlamydia trachomatis, que también causa conjuntivitis. Recuerden, en la Chlamydia trachomatis, si ya vieron ginecología, es uno de los microorganismos que está involucrado en la etiología de la enfermedad pélvica inflamatoria, porque se encuentra ahí a nivel de la cavidad vaginal de la mujer. Entonces, la otra sería la Neisseria gonorrhoeae, pero la Chlamydia trachomatis también causa la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y cómo se trata la enfermedad pélvica inflamatoria? Con macrólidos. Se trata con un esquema de varios medicamentos, pero entre ellos están los macrólidos. Por lo cual los macrólidos son los medicamentos que vamos a utilizar aquí cuando el paciente tiene neumonía junto con conjuntivitis. Ojo, cuando es menor de 2 meses. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, la acitromicina a una dosis de 10 miligramos por kilogramo al día. Ojo, no dosis, al día. Pero se da una sola vez al día. Es decir, toda la dosis se da en una sola vez. Y bueno, gracias por ver hasta acá. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.